Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en otro bonus track. Sí, porque Génesis es tan delicioso, hay tanto que descubrir, está tan lleno de rincones y sorpresas que no me pude aguantar y tuve que hacer otro bonus track. Así es que espero que me disculpen y tengan paciencia conmigo y mi ímpetu genesista. Y vamos a hablar de dos textos, vamos a relacionar dos textos que no necesariamente uno pensaría que están conectados, pero vamos a tratar de conectarlos. Quiero empezar compartiendo con ustedes el versículo 3 del capítulo 2 de Génesis, que en la Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera, leo Génesis 2, versículo 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya, este versículo es importantísimo, sobre todo para aquellos que guardamos el sábado, pero hay algunos detalles que no terminan de convencer. Para, para, para convencerlos de que hay detalles importantes aquí, déjenme leerlo en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, me escondí. ¿Por qué no estoy...? Ok. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. La Reina Valera dice que había hecho en la creación. La Biblia de las Américas dice que él había creado y hecho. No es exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo traduce, por ejemplo, la versión moderna. También dice, porque en él descansó Dios de toda obra que había creado y hecho. La Nueva Biblia Española va a decir, porque ese día descansó Dios de todo su trabajo de crear. Se fijan que la parte final todas son parecidas, pero no exactamente iguales. Bueno, la razón es que la última parte de este versículo es muy difícil de traducir, porque al parecer no tiene sentido. Déjenme traducirles directamente del hebreo. El hebreo lo tengo aquí en el lado izquierdo. Dice, Vaivarech Elohim et Yom Ashevi'i Vaikadesh Oto, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Kibo Shabbat Mikol Melachto Asher bara Elohim Laasot, porque en él cesó de toda obra que creó Dios para hacer. La azot, para hacer. Entonces, aquí hay una cosa que uno no entiende. Si uno traduce literalmente el hebreo, dice que Dios cesó de todas las obras que Dios creó, para hacer. Y uno aquí se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Bueno, déjenme traer una interpretación que a lo mejor es un poco heterodoxa, bueno, como todo en este canal realmente. Y, pero déjenme poner porque yo creo que hay algo que podemos extraer de aquí. La primera observación que quiero hacer es que en la historia de la creación, que comienza en Génesis 1.1 y termina en Génesis 2.4, o en realidad en 2.3, en esa, en esa historia de la creación, todos los días tienen un principio y un fin.
dice, y hubo tarde y mañana día 1, y hubo tarde y hubo mañana día 2, hubo tarde y hubo mañana día 3, y así sucesivamente hasta el día sexto. Pero del séptimo día, del Shabbat, no se dice hubo tarde y hubo mañana día séptimo. Es como si este séptimo día en el que Dios cesó su obra no terminase, se proyectase hacia la eternidad. Ahora, este es el séptimo día en que Dios descansa, en el que Dios cesa. Pero dice que Él cesa de toda la obra que creó para hacer. Y si tomamos el texto literalmente, uno debería preguntarse, ¿para hacer quién? ¿Para que la haga quién? Y aquí es donde voy a introducir la hipótesis. Lo que voy a proponer es que Dios cesa su obra para que la haga el ser humano que recién había creado en el día sexto. Entonces recordemos, en un video anterior nosotros dijimos que Dios creó al hombre de dos fuentes, una desde la tierra y otra con lo que llama la Biblia el aliento de vida, la Neshama de vida, que es algo del interior del propio Dios que colocan en el ser humano. Entonces el ser humano es ahora un ser que de alguna manera une la tierra con Dios mismo, une lo material con lo espiritual. Y al parecer, y esta es la hipótesis, la intención de Dios, y eso lo dijimos en ese video anterior, dijimos que la intención de Dios al crear el hombre era que el ser humano fuese la manera, fuese el medio, el instrumento a través del cual Dios actuaría en este mundo. Y también dijimos que el ser humano era una palabra de Dios inacabada, modulada, no modulada, una palabra en potencia, y que el ser humano tenía el privilegio y la responsabilidad de modular esa palabra y transformarse en la palabra de Dios en la tierra. Ok, en este versículo entonces lo que yo propongo, nada, esto viene de muchas partes, digamos. Pero como yo leo este versículo, este final de versículo, es que Dios cesó su obra, la obra que Él creó, para hacer, es decir, el mundo, si bien estaba perfecto y Dios lo catalogó como muy bueno, todavía no estaba acabado, porque había obra que fue creada para ser hecha. ¿Para ser hecha por quién? Por los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, teníamos que llevar este mundo a su plena realización. Esa es la hipótesis. Ahora bien, dicho eso, y ahora sabiendo que tenemos la responsabilidad de terminar el mundo, de hacer las terminaciones en esta construcción que hizo Dios, de llevar al mundo a su plena realización. Tenemos que mejorar, por lo tanto, este mundo. Déjenme conectar con un pasaje de la sección de la Torá que se lee esta semana, para Noaj, que comienza en el capítulo 6. Y yo los quiero llevar a Génesis, capítulo 6, versículo 13. Y dice así: el Señor dijo a Noé: veo que todo lo que vive tiene que terminar. Perdón, estoy leyendo la Nueva Biblia Española, déjenme leer la Reina Valera. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y ahí empieza a describir Dios la manera en cómo debía ser hecha el arca. Y en el versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, en fin, en fin, en fin. Y finalmente el pasaje termina en el versículo 22, que dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ya, entonces vamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué tiene que ver este pasaje con lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versículo 3? Bueno, para allá vamos. Primero, vean cuál es la razón por la que Dios decide destruir la tierra. Y es lo que le dice a Noé. Le dice porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. En realidad la tierra estaba llena de violencia a causa de los seres humanos. Y esta es la primera cosa que se nos ocurre. Dios había cesado su accionar en este mundo para que comience a actuar el hombre, para que el ser humano comience a actuar en el mundo. ¿Y qué había sucedido? Que el ser humano efectivamente había actuado, pero ¿cómo había actuado? Había actuado para mal, había actuado llenando el mundo de violencia. ¿Ok? Y luego viene la segunda orden, viene la orden de Dios, dice, hazte un arca de madera de gofer. En el hebreo dice, asá lejá, haz para ti un arca. Haz para ti. Entonces, claro, Dios manda a Noé a actuar, pero le dice, actúa para ti, para tu beneficio. Haz para ti. No dice Dios, haz una arca para ti y para los demás. Dice, haz para ti. ¿Y qué responde Noé? Noé no dice nada. Al contrario de lo que sucede con Abraham. Más adelante, 10 generaciones después de Noé, Dios le va a decir a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice, ¿cómo vas a hacer eso? En esas ciudades debe haber personas justas. ¿Cómo vas a matar al justo junto con el impío? Y empieza a negociar con Dios. Empieza a dialogar con Dios. Pero aquí en este caso a Noé le dicen, hazte para ti un arca, para que tú te salves y tu familia, y algunos animalitos, porque yo voy a destruir todo. ¿Y qué hace Noé? Noé no dice nada, y simplemente, versículo 22, Noé así lo hizo, conforme a todo lo que Dios mandó. Y entonces esta también es una forma deficiente de actuar, porque Noé actuó, pero actuó para sí. Y claro, Noé salvó el mundo, ciertamente, pero hay algo de deficiente en su acción. ¿Por qué? Porque en Génesis el ideal era
que el ser humano actuara, hiciera las obras que Dios había creado para que fuesen hechas, para que el ser humano actuara en el mundo e impactara en el mundo. Y aquí Noé lo que hace, lo hace para él. Hay algo de egoísmo en esto, hay algo que... Yo sé, hay algunas tradiciones cristianas que dicen que cada martillazo que daba Noé en el arca era una predicación hacia las demás personas. Pero nada de eso aparece en el texto de la Biblia. En el texto de la Biblia, Noé no habla, por lo menos en todo el relato del diluvio, Noé no dice nada. Y esta es una característica, eso es importante, ¿por qué? Porque una característica fundamental del ser humano en el relato del Génesis es su capacidad de hablar. En los relatos de creación, en Génesis 1 y 2, los únicos que hablan son Dios y el hombre. Son los que tienen, y son los capaces, y al hablar determinan cosas. En el caso del hombre determina los nombres de los animales y con eso determina cuál es la función de los animales. En fin. Pero aquí Noé no habla, no habla, lo único que hace es hacer para él, sin discutir. Entonces, ¿cuál es la moraleja que podemos sacar de esto? Es que, ok, hay un nivel de piedad que tiene que ver con uno mismo. Hay un nivel de piedad que consiste en decir, ¿saben? Yo me voy a salvar, o yo me voy a relacionar con Dios, o yo voy a ser justo delante de Dios, yo y mi familia. Pero Dios espera un poquito más. Dios espera que los seres humanos impactemos el mundo. Y créanme, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, este mundo necesita ser reparado. Y por lo tanto, los valores de Dios, lo que aprendemos de Dios, no podemos guardarlo, necesitamos sacarlo a la calle. Y la vida con Dios, es exactamente el mismo. La vida con Dios necesita realizarse caminando en la calle, andando en el transporte público, en el trabajo. Necesitamos, en el mundo en el que somos partícipes, en el pedazo de mundo que nos toca vivir, necesitamos hacer las obras que Dios creó para hacerlas. Porque hay un pedazo de mundo que no va a poder ser reparado si tú y yo no lo reparamos. Eso es lo que quería decir hoy día. Tengan una linda mitad de semana y nos vemos pronto, espero. Chao.